El título del mensaje de esta noche es "Dime lo que conversas y te diré cómo andas". Hay otro dicho que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Bueno, en este caso, tus conversaciones me van a decir realmente cómo andás. O cómo andás tienen que ver directamente con las conversaciones que tienes todos los días. La Biblia habla mucho de las conversaciones. No es el único versículo o no es el único párrafo que dentro de la Escritura nos habla o nos indica alguna cosa sobre las conversaciones. Y aunque les parezca o les resulte algo extraño, casi el 90% del contenido de la Biblia son conversaciones. Quizás no lo tenemos visto de esa manera, pero la realidad de este libro, tan maravilloso, el contenido casi total de ella, son todas conversaciones. Para nosotros las conversaciones es un evento natural, está incorporado en nuestra vida. Conversamos al despertarnos, conversamos caminando, conversamos acostados, conversamos y conversamos todo el tiempo. Es la manera normal de convivir y de desarrollar las relaciones. Pero la Biblia nos hace saber que las conversaciones tienen un espacio o una dimensión que va más allá de un diálogo técnico donde uno habla y el otro contesta. Un diálogo es una conversación. También es un hecho de comunicación, un hecho comunicativo, un evento comunicativo entre nuestras interrelaciones. Y si hubiéramos registrado las conversaciones desde que hablamos hasta aquí y miráramos el resultado de las cosas que hablamos, quizás que muchas de los resultados veríamos de las cosas que hemos conversado hasta aquí. Nos daríamos cuenta de que hay una balanza que no se condice con lo que suponemos que conversamos. Pero lo revelador de la conversación es que a veces hablamos tanto sin pensar, ni siquiera pensamos en lo que hablamos, que no nos damos cuenta cuánto todo eso de que hemos hablado en secreto o en público ha afectado completamente todos los aspectos de nuestra vida. Haciendo un poco recorrido de nuestra cultura de las conversaciones, cuando yo crecí, desde niño, no te dejaban escuchar las conversaciones de adultos. Cuando se ponían a hablar los adultos, afuera los muchachitos. Es cosa de grande. También antes era muy marcada la línea de separación de las conversaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres hablaban por un lado y los hombres por otro. Hoy no se ve tanto así. Pero antes eso era muy fuerte. Si estaba conversando una mujer con varones, ya quedaba medio marcada, sellada su conducta, llena de especulaciones, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, pensar cómo hemos crecido los chicos, los niños, los hijos, nuestra adolescencia y nuestra niñez, es que cuando conversábamos nosotros o queríamos conversar con nuestros padres o conversar, es como que usted no sabe nada. Y bueno, es como que te generaba una distancia, o hablabas con tus amiguitos o con el que te escuchaba. Y bueno, así era la conversación. Y entonces se generó esa distancia natural entre padres e hijos. Muchos ni siquiera sabíamos lo que pensaban nuestros padres de nosotros o lo que podíamos opinar nosotros. En las conversaciones no estaban. Pero también me llamó la atención de que se supone, hay una cultura que tenemos nosotros, de que las mujeres son más conversadoras que los varones. Ese mito de que no paran de hablar, que vos la estabas esperando en el coche, que dijiste que ya vamos y se quedó adentro. ¿Y qué está haciendo? Y está hablando y hablando. Pero pasa también con los varones, esto no es solo de las mujeres.
Pero una cosa muy curiosa, es la realidad. Estos días, por causa de la salud de mi esposa, fuimos a Buenos Aires y uno ve mucho más gente que aquí, ¿no? Y uno ve cómo la gente se mueve o se relaciona, se comunica, intercomunica, dialoga, y ahora lo hacen con el celular por medio del WhatsApp. Escribir mensajitos es una especie de conversación. Pero ahora se va apretando y van caminando para allá y habla y el otro va escuchando. Son conversaciones, esta es nuestra realidad, conversaciones. Lo extraordinario de lo que acabamos de leer es de que hay conversaciones malas, pero también hay buenas conversaciones. No es que son todas malas y algunas buenas. No, hay conversaciones. Lo interesante de saber de la conversación es que es un ámbito. No solo para intercambiar palabras, sino que es un ámbito donde se generan cosas a causa de lo que decimos. Terminar en una discusión es una conversación violenta. Criticar y murmurar y difamar a alguien en una conversación también es una manera violenta de actuar, pero más simulada. Y hay conversaciones que son, diríamos, las que se deberían compartir más y que no se hacen tanto, las de la mesa cuando se junta la familia. Es un ámbito muy especial llegar a la mesa para comer y conversar, no solo contar cómo te fue, cómo estuviste, qué hiciste, qué no hiciste, sino mientras se está comiendo o se está pasando el tiempo en la mesa, se puede hablar de cosas muy importantes. Y esa conversación, por lo general, se ha perdido de vista y es la más edificante, la más fortalecedora de las relaciones de un matrimonio, de una familia. Así que, teniendo un poco este panorama, yo quisiera que juntos compartamos, ya que dije que la Biblia contiene casi el 90% de toda su escritura, de lo que se registra, son conversaciones. Vamos a hablar de dos conversaciones. Vamos a hablar de la que corrompe, la que leíamos, las malas conversaciones, cómo es una mala conversación. Y la Biblia nos habla allí en Génesis capítulo 3, versículo de 1 al 6, una conversación que no debería haber ocurrido nunca, pero bueno, ocurrió. Esta la conocemos todo. La figura espiritual de este ser maligno que es Satanás está simbolizada en una serpiente. Y en el capítulo 3 de Génesis, al 1 al 6, allí está la conversación, la vamos a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahí empezó la conversación: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La conversación es muy cortita. La conversación ahí de pasada, como parecería insignificante. La cuestión es lo que produjo esta conversación. Porque cada conversación no queda como una conversación así nomás. Todas nuestras conversaciones generan algo, producen algo, porque nuestras conversaciones tienen adentro algo que sale no solo de nuestras bocas, sino que sale de nuestra mente y de nuestro corazón. De la abundancia del corazón, enseñó Jesús, habla la boca.
Así que hablamos, cuando le damos a la sin hueso, cuando hablamos mucho, cuando conversamos, por lo general no nos estamos dando cuenta que lo que hablamos está saliendo de nuestro corazón, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos como son las cosas, de lo que suponemos y pensamos de las circunstancias que nos tocan hablar o vivir o enfrentar. Y en esta conversación, este fulano viene de una manera muy sutil, muy tendenciosa, muy intencional, premeditada, planificada la conversación, y la llevó a un ámbito con palabras que parecían una curiosidad inocente. Muchas veces no estamos alerta a las cosas que nos hablan o como nos dicen, porque estamos acostumbrados a vivir nuestras circunstancias y muchas veces no estamos con la atención, con la mente clara, con nuestra condición humana de entendimiento para saber qué cosas nos están diciendo, con qué intenciones vienen a decirnos, por qué nos hablan lo que nos hablan. Y bueno, Satanás, conociendo esa condición, vino, habló con Eva y le dice, así que mira vos, ¿no? Y le pregunta a Eva, decime una cosa vos, Eva. ¿Vos creés realmente que todo es como vos lo decís? ¿Vos creés que todo lo que Dios dice es verdad? Yo creo que no, Eva. ¿Qué puede tener de malo comer eso? Yo veo que lo estás mirando, veo que 2x3 te das una vueltita por aquí. Y veo que tenés una curiosidad. ¿Por qué Dios dijo que no comamos? ¿Por qué vamos a morir? ¿Qué será morirse? Nunca habían muerto. Así que el diablo, que es astuto, muy astuto, le dice, mira, para mí, yo creo, ¿no? Para mí, lo que dijo Dios no te va a suceder. Para mí no va a pasar nada de eso. Yo que vos le pego un mordiscón y después me decís qué pasa. ¿Qué pasó? Ocurrió eso. Afectó, influenció la voluntad de Eva y Eva fue y comió. Todos ya conocemos la historia. No fue una manzana, como la manzana de Adán. No sé dónde sacaron esa tontería. Lo que ocurrió realmente es que hubo una mala conversación que corrompió una buena costumbre. ¿Cuál era la buena costumbre? Tener una buena relación directa y personal con Dios. Poder mirar cara a cara a Dios. Poder caminar y disfrutar la bendición que Dios había dicho conversando con ellos, que les daría y les preparó un lugar como era el Edén. Pero bueno, hubo otra charla, como dije, nunca tendría que haber ocurrido. Y algo se rompe, algo se quebranta, algo se echa a perder, algo se corrompe y genera una distancia. ¿Por qué? Porque alguien dijo, no va a ser así. Yo creo que no es así como Dios dice. Hay una cosa muy seria que tenemos que tener en cuenta, todas las personas que nos acercamos a Dios, que cada palabra que sale de la boca de Dios tiene una naturaleza y es la verdad pura. Dios jamás habló cosas por hablar. Dios no es un charlatán. Dios no es un verborrágico compulsivo. Dios, cuando habla algo, cada palabra que sale de su boca lleva un contenido de poder, que es la verdad, que cuando nosotros creemos y vivimos en esa verdad, Jesús nos asegura viviremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Y libres de un montón de circunstancias que hoy muchos de nosotros no estamos siendo libres. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo que lo que Dios dice es verdad. ¿Por qué? Porque hay algo, en algún ámbito de nuestra vida, siempre surge una conversación donde dice, no es así. Para mí no es así. Esas son cosas de la religión, esas son cosas que le ponen los pastores, qué sé yo, toda esta historia. Son doctrinas de hombre y por ahí va el argumento. El asunto es que después de aquella conversación,
Eva y Adán no fueron nunca más los mismos. Sufrieron el desastre que Dios les había advertido que le iba a ocurrir y les quería evitar por medio de su palabra. Mientras ellos obedecían y creían a esa palabra, estaban bajo la bendición de Dios. Cuando desobedecieron a Dios, a causa de esa pequeña conversación, no pasa nada, pasó lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque Dios habla verdad siempre. Yo quiero hablar un poco a los dos adolescentes y jóvenes. Anoche tuve una preciosa oportunidad de poder compartir con ellos la reunión. Los líderes, Rosa y Rafael, me permitieron compartir con ellos. Pero quiero hacer un poco extensiva y más pública esta reflexión. A la gran mayoría de los adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo presente, la relación entre los padres o los adultos, no hay buenas conversaciones. ¿Y por qué digo no hay buenas conversaciones? Porque directamente ya no hay conversación entre padre e hijos. La gran mayoría de los niños, ya de pequeños, se acostumbran a tener otras conversaciones que no es con su padre, con su madre. Como hablaba recién, ya en la mesa no se habla, ya no hay tiempo para escuchar a los hijos, se trabaja tanto de que estamos con tantas ocupaciones, con tantas metas, con tanto interés de estar bien físicamente, de tener buenas relaciones, de estar con los amigos y de hacer esto y de hacer lo otro. Y cuando dejamos de hacer una cosa queremos estar haciendo otra. Y tanto eso que no da lugar a la conversación entre padres e hijos. Después vienen los hijos con un montón de problemas y de confusiones y de angustias a enfrentar la realidad de su vida y van a hablar con sus padres. Y entran los padres en la sorpresa. ¿Pero cómo te pasó esto? ¿Pero por qué no me dijiste? Me hubieras dicho. Vino diciéndoselo desde que lo nació. Desde cada momento que viene a la casa quiere hablar con los padres. Como el padre no presta oído, no quiere entrar en la conversación, se conversan cosas en el otro lado. Y por lo general, la víctima preferida de esta realidad son los hijos, adolescentes y jóvenes que viven sin la información correcta de cómo deben convivir y cuidar su vida. Lo más trágico es, o más doloroso o lo más preocupante, es lo que le ocurre con sus relaciones, con amigos, con amigas. Muchos hijos se encuentran frustrados, amargados, confundidos. Son manipulados por personas perversas que les siembran palabras, ideas al corazón de nuestros hijos. Y muchos de ellos son víctimas, caen presos de mentiras que les hacen pasar por verdades, disfrazadas de verdades, disfrazadas de éxito, disfrazadas de grandilocuencia de la persona. Y por lo general comienza con la corrupción sexual. Así que vos no podés tener relaciones con tu novio, ¿no? Así que en la iglesia no te dejan tener relaciones con tu novia. Hoy es tan común tener relaciones sexuales entre los adolescentes y jóvenes que se ha recurrido a la herramienta más dolorosa y perversa que es el aborto para solucionar ese problema. Así que realmente vos creés que podés llevar una relación con una chica, con un chico sin tener relaciones. La Biblia habla de estas cosas, hermano. Al joven le dice, cuando hablaba Pablo con su amigo Timoteo, consérvate puro. Una conversación cortita. Pibe, siempre cuídate. Y no le daba un preservativo para que la novia no quedara embarazada, no. Ni le decía, decirle a tu novia que tome tal cosa, que le pregunte a la mamá qué puede tomar para no quedar embarazada. Sino que le sembraba principios que Dios había establecido para ser feliz y disfrutar la vida completamente y en abundancia. Claro que después empiezan, ¿no? Los oleajes, las confusiones, las frustraciones. Y entonces encontramos una realidad. Que lo mismo que se habló allí al principio entre Adán y Eva, entre Satanás y Eva, entre la serpiente y Eva, sigue ocurriendo hoy.
Así que no podés hacer esto. Así que en la iglesia te prohíben. Así que vos no podés hacer esto. Así que vos no esto. Así que vos no. Y así que vos no. No pasa nada. Fíjate cómo todos los demás le andan. Y están bien, están casadas, tienen hijos, están re bien. Pero no te cuentan al final de la historia, porque te cuentan el principio de la historia. Después se separan. Resulta que viene un día la mujer y le dice al marido: no siento más nada por vos. Me estoy relacionando con mi ex compañero que tenía cuando yo tenía 15 años. Y después empiezan los celos y las peleas, se rompen los matrimonios, quedan hijos dando vueltas, todos separados allí por allí. La droga, el alcohol, la delincuencia, la pornografía, hace su grande negocio con esta realidad. ¿Todo por qué? Porque no hay una buena conversación. Siempre hay una mala conversación. Alguien quiere aconsejar a nuestros hijos: no le hagas caso a tu viejo pues está criado a la antigua. Tu viejo necesitaba la noche buena. Pero resulta que los resultados siguen siendo exactamente los mismos que tuvo Eva. A llorar al parque, a sufrir la separación y lo más difícil, vivir confundido y sin un futuro en la vida. Cuando uno se deja guiar por un tipo de conversación que te lleva en contra de los principios de Dios, establecidos en el principio natural de todas las personas para que seamos verdaderamente felices y vivamos una vida abundante, seguramente en algún momento lo vamos a sufrir, y muy feo, a no ser que nos encontremos en algún momento con Cristo y Él cambie el destino. A los adultos les pasa lo mismo. Con los adultos tiene otro argumento, un poquito más bien rebuscado, es muy sutil también, y les dice estas palabras por lo general: si vos lo sentís, hacé lo que vos sientas. Vos no tenés que hacer algo que no sentís. Esto lo he escuchado mucho y lo escucharé porque vivimos así las personas. Vos no hagas todo lo que te dicen. Vos hacés lo que vos sentís que está bien y lo que vos está mal. Resulta que uno siempre siente hacer lo que es malo, no lo que es bueno. Y quiere encontrar un justificativo para hacer lo malo. Y siempre conversa con esos amigos que te dicen: ¿vos lo sentís? Mira, yo hago lo que yo siento. Que el pastor diga lo que quiera. Resulta que el pastor no dice lo que quiere. Yo simplemente transmito lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Porque si yo me ocuparía de hablar lo que a mí me parece, cada uno de ustedes están en riesgo de sufrir uno de los daños más grandes que ni siquiera se pueden imaginar en su vida. Pero por la misericordia de Dios entiendo de que lo que puedo hablarles a ustedes, transmitirle cada vez que transmito una palabra, es lo que Dios quiere que todos nosotros, incluido yo, hagamos. ¿Para qué? Para vivir en la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces no se trata de si lo siento o no lo siento, se trata si creo que lo que me están diciendo es la verdad y que esa verdad viene de la boca de Dios. Porque cada uno tiene su verdad, no es verdad. No puede haber dos verdades, hay una sola, y es la que sale de la boca de Dios. Todo lo demás que está fuera de la boca de Dios es mentira, disfrazada de verdad posiblemente, pero seguirá siendo mentira. Y la mentira tiene sus consecuencias. Así que esta conversación de Adán, de Eva y con la serpiente corrompió una realidad que no necesitamos mucho recorrerla para saber que la vivimos. Pero sí el consejo es: escuchemos bien las cosas que hablamos. ¿Qué nos están diciendo? No pasa nada, vos probá. Vos sos joven, tenés mucho para disfrutar. No, vos sos una persona libre, ahí nadie te tiene que decir nada, nadie te tiene que poner reglas. Y la realidad es que nadie te pone reglas, simplemente te muestra el camino por donde debes andar y direccionar tu vida, que es en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Si usted cree que la palabra de Dios es verdad, siempre haga lo que Dios dice. Aunque otro le diga: no pasa nada, no, porque nosotros ahora entendemos. No, usted haga lo que Dios dice.
El cielo y la tierra va a pasar, pero lo que dijo Dios no va a pasar. Ahora yo quiero leerle otra conversación, y esta es la que más me gusta. La de Jesús y Pedro, allí en Juan capítulo 24. Juan capítulo 24, Juan 21, perdón, no 24. Juan 21, versículo 15 al 19. Es una conversación entre Jesús y Pedro. Una conversación extraña pero maravillosa. Vamos a ver qué es buena. Dice así, Juan, capítulo 21, versículo 15, y es la conversación entre Jesús y Simón, hijo de Jonás, que era Pedro, ¿no? Cuando hubieron comido, después de comer, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijeran la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejos, tenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto le dijo dando a entender que muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero las buenas conversaciones nos liberan de malas costumbres. Amén. Si las malas conversaciones nos corrompen, las buenas conversaciones nos hacen incorruptibles, que no somos fáciles de corromper, evitaremos ser corrompidos. Aquí en la condición que se encuentra Pedro es muy singular, muy especial. Y de la manera que Jesús aborda esta conversación con él, es muy, muy particular, muy esencial. Y yo quiero que no se pierda el hilo de lo que voy a decir a continuación. Porque Pedro, unos días antes de esta conversación, él había tomado una decisión que parece hasta correcta, razonable, entendible. ¿Qué había hecho él? Claro que todos lo sabemos. Había negado rotundamente a Jesús de una manera escandalosa como ninguno de los otros discípulos de Jesús lo había hecho. Y era el más herido, el que se sentía más frustrado, el que sentía mucha tristeza, mucha amargura por lo que había hecho. Porque Jesús se lo había advertido, le había dicho, mira, te quiero evitar un momento malo, no quisiera que pases por esto, trata de que no te suceda esto. Y dijo, no, a mí no me va a pasar, a mí la paso de taquito. Pero no la pasó de taquito, la sufrió, se mató de un golpe, vio a Jesús llorando, Jesús lo vio llorando a él, perdón, y vio a Jesús morir y ser enterrado. Pero él había visto también que Jesús había resucitado. No lo había visto a Jesús resucitado personalmente, pero él sabía que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado. Sus hermanas, las parientas de él, hablaban de que habían visto a Jesús. Pero él, en su tristeza, en su frustración, en su amargura, en su dolor, él tuvo una conversación. Yo quiero que la lea conmigo ahí en el capítulo 21, los 3 primeros versículos. Dice así, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, esta es la conversación, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. La Biblia nos habla de que en el momento que Jesús murió, los 3 días antes de resucitar, los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo, confundidos por lo que habían sufrido por la muerte de Jesús. Pero una vez resucitado Jesús,
Pedro tiene una conversación con sus amigos y dice, yo me voy otra vez a lo de antes, yo voy a pescar. No sé qué van a hacer ustedes, muchachos, pero yo me voy a pescar. Yo vuelvo a lo mío. Yo no creo que tenga la oportunidad de rehacer mi relación con Jesús. Le fallé mal, hice lo que no debía hacer y bueno, la tendré que pagar. El negativismo o la forma negativa de pensar y de expresar las cosas en una conversación se hace contagioso. El miedo es contagioso, la mentira es contagiosa. Y las conversaciones transmiten cosas que son contagiosas a otros, como es la frustración, la amargura, el dolor, la confusión. Por lo general, uno que ha fracasado y ha pasado un momento difícil y en especial manera se da cuenta que lo ha hecho consciente a lo que Dios le había advertido que no haga. Por lo general, sus conversaciones son con aquellos que también están más o menos en la misma circunstancia o tratan de decirle, y bueno, sí, lo que pasa que vos hiciste es esto, sí, yo entiendo. Es muy típico de las personas amargadas, tristes y confundidas tener conversaciones negativas. Es muy normal. O buscar un justificativo para justificar, valga la redundancia, de lo que estamos viviendo y de las decisiones que vamos a tomar. No, yo no voy más a la iglesia, no canto más, no leo más la Biblia. No, ¿para qué voy a ir? Vuelvo a lo de antes. Sí, lo que pasa. Y ahí caminamos. Pero Jesús se aparece a ellos y los encuentra con ese ánimo. Come con ellos y ellos se dan cuenta que Jesús está con ellos y Jesús lo aparta a Pedro y quiere tener una conversación aparte, que es la que leímos. Pero Jesús aborda esa conversación con una pregunta, lo interpela y le dice directamente, Pedro, hijo de Jonás, o sea, el Pedro que yo conozco, que yo llamé, el que yo elegí, el que me falló, ese Pedro, ¿me amas más que estos? Y lo hace por 3 veces. La tercera vez siente un pesar Pedro. Jesús no lo llevó a la sala de torturas, para hablar con Pedro y decirle, así que vos me fallaste, ¿no? ¿Qué te dije yo antes? No fue a llevarlo a ese lugar, sino que le hace una pregunta muy especial, muy particular. Porque Jesús sabía que en una conversación, él tenía la oportunidad, tenía un arma tan poderosa que podía cambiar la condición espiritual, real de la vida de Pedro. Cuando usted encuentra una persona fracasada, triste, desahuciada, que cree que no tiene vuelta, su realidad no va a cambiar, por más que haya luchado e intentado varias veces y busca, no encuentra otro que le diga una palabra que pueda cambiar su realidad, al menos que se encuentre con Jesús. La palabra de Jesús, lo que sale de la boca de Jesús, no solo es poderoso, sino que es bueno. Y si hay una buena conversación, lo malo se tiene que ir, porque Jesús enseñó, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Así que Jesús, ¿qué había enseñado esa doctrina? Lo llama a Pedro y le habla, ¿me amas, Pedro, más que a esto? Y Pedro tenía que mirar a los otros, más que a esto, que si los otros no le fallaron, el único que le fallé fui yo. Pero él responde en 3 oportunidades, sí, tú sabes que te amo. Tú conoces todo, maestro, tú sabes que te amo. La respuesta de Pedro no era circunstancial, sino era lo que Jesús le hablaba a su corazón. Era lo que Jesús le estaba conversando, lo que le estaba sembrando en su mente. Porque Jesús no le estaba hablando de su pasado. Jesús no lo ponía de cara a todo lo que él había hecho, lo ponía de cara a su futuro, para lo que él lo había llamado, para lo que él lo quería y creía que Pedro, solamente él, podía hacerlo. Es la misma persona, pero parada de una manera diferente. Una mirando su fracaso, su frustración, su amargura, su futuro, no podía verlo porque estaba de espalda a él. Pero Jesús, cuando le dice, ¿me amas?, lo pone hacia su futuro.
Lo pone hacia la realidad de donde Él lo había llamado y puesto. Si me amas, entonces apacienta mis corderos. Haz lo que te dice que quiero que hagas, lo que te dije que tenías que hacer. Amén. Dios no mira nuestro pasado, sí, Él lo sabe. Él no quiere torturarnos con nuestro pasado, porque Él lo conoce. Además lo sabía antes de que naciéramos, porque Él vive en la eternidad. Como dijo alguien, el futuro para Dios es historia. Lo que Él quiera, sembrar una palabra que rompa los prejuicios, que rompa los argumentos, que destruya todas las fortalezas mentales y emocionales y espirituales que se construyen cuando fracasamos a Dios. Yo no sé cuál es su condición, no tengo la más pálida idea de cómo ha venido esta noche a este lugar. Lo que sí sé que Jesús está soltando una palabra, está conversando con nosotros. Y nos está diciendo, ¿me amas? Y uno sabe por dentro que hay algo que nos dice que queremos a Dios, que amamos a Jesús, porque Él nos amó primero. También sabemos que hemos fallado en alguna circunstancia o nos damos cuenta que nos hemos dejado influenciar por ideas o pensamientos de otras conversaciones que han corrompido nuestras buenas costumbres, porque ya no tenemos tanto deseo de seguir a Jesús. Estamos más inclinados, más deseosos, más cómodos de pensar de que está bien así, a esa distancia, lejos, volver a lo de antes. No me voy a meter al mundo de cabeza, pero tampoco voy a ir a los cultos y me siento bien cuando voy al culto. Jesús en esta noche, con esta palabra, quiere hablarnos al corazón. Y quiere decirte, no mires tu pasado, sino mira tu futuro. Lo que puede ocurrir de hoy en adelante va a ser extraordinario. Va a empezar a ser extraordinario. Te puedo asegurar que si hoy te pones a mirar todo lo que Dios tiene para tu vida, pero tenés que dejar tu mochila de tu pasado, vas a lograr tu futuro. Vas a ser una persona extraordinaria. Vas a comenzar a ser lo que yo te dije que eras. Porque a veces creemos, no, yo no soy eso que dicen. Dios dice que eres la persona de confianza de Dios para manifestar la gloria de Dios en este tiempo. Yo te puedo asegurar de que la conversación del diablo con Eva le dejó a Eva una mochila terrible, la separó de Dios y la metió en el río de los siglos. Pero Jesús en esta noche dice, ¿cómo te encuentras respecto a Dios? ¿Cómo te encuentras con respecto al llamado que Dios te hizo? Porque fue entusiasmador, ¿no? Sanó a mi hijo, le prometí a Dios que no iba a fallar. El día, muchos me han venido a decir desde que soy pastor, pastor, desde ahora en adelante les aseguro que no dejo más. Y volvieron atrás. Y me he preguntado, ¿qué pasó? Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Lo que nos pasa a todos. Creemos que lo que Dios dice no es tan verdad como parece. Pero resulta que cuando fracasamos es verdad, ocurre lo que Dios nos dijo que no iba a pasar. Y las conversaciones que empezamos a tener a partir de ahí nos empiezan a retirar, a alejar y a hacernos mirar nuestro pasado como el único objetivo que tenemos para caminar. Cuando nos encontramos otra vez con Jesús, Jesús nos pone aparte y dice, ¿me amas? Y nosotros a veces sentimos eso, esa realidad que todavía está allí como una llamita encendida y le decimos a Jesús, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes, sí, no te tengo que contar porque tú sabes todo y sabes que te amo. Y Jesús que dice, bueno, no me hagas lo que me hiciste la otra vez, por favor, terminemos con eso. Jesús no dice eso. Jesús dice, camina hacia adelante, logra tu objetivo, camina hacia adelante, ponte de pie, porque lo vas a lograr, yo voy a estar contigo. Amén. Vuelvo a repetir, no sé cuál es tu realidad, pero ¿qué conversaciones has tenido últimamente? ¿Son buenas? ¿Son malas? Porque si son buenas,
podés caminar hacia tu destino firme. Pero si la conversación que has tenido últimamente ha generado alguna circunstancia que ha corrompido tu buena costumbre de orar, tu buena costumbre de leer la Biblia, tu buena costumbre de caminar en los principios de Dios, tu buena costumbre de creerle a Dios, tu buena costumbre de venir a las reuniones y caminar en armonía con tus hermanos, la buena costumbre de hacer lo que Jesús dijo, como escuchábamos al principio de esta reunión: perdonad cuando te han ofendido. Si eso no lo podemos hacer, entonces algo pasó. Pero Jesús tiene una palabra. Él está conversando contigo en esta noche por su Espíritu y por su palabra. Si le dices que le estás amando, si tú crees que todavía hay una llamita de esperanza, oye lo que Jesús te dice: a partir de hoy yo te pongo en dirección a tu destino y nada te va a detener. Amén.